Hola, hola, muy buenas, gente. Vamos a seguir con las maravillas del arte fluido base. Necesitamos un tablero de madera MDF laminado, el más parecido a los muebles de la cocina. Nuestra pintura del pudding. Si no tienes, pues también funciona pintura acrílica diluida en agua en esta técnica. Vamos a necesitar un plástico, así, plástico duro, liso, como una cartulina de plástico. Agua, como siempre, arrojamos el agua encima del tablero y ahora ponemos con un pincel, con la ayuda de un pincel, la pintura del pudding, sino pintura acrílica diluida en agua. Así cuando ponemos el color se va a ir tranquilamente con la ayuda del agua que hay en el tablero. Puse un poco de color negro para tener este tono, mi gente. Hay que dedicarlo esto 3-4 minutos con el pincel. Míralo, queda algo bien, perfecto. Ahora el plástico, mi gente. Apoyamos, esto ya lo vimos en tutoriales anteriores. Pongo el plástico, lo levanto y me da texturas, efectos, algo espectacular. Esto, lo primero. Vuelvo a poner y lo levanto. Míralo como estoy haciendo y cada vez que hago así, algo así, tocando el tablero con plástico y lo levanto, voy creando efectos, texturas para lograr aquí una base, un fondo. Fijaos, mi gente. Unos golpes y mira qué textura que hay aquí encima del tablero. Ahora cambio, aplasto y levanto y mira otro abstracto, otra textura, otras direcciones. Esto, mi gente, lo que quiero que llegue a mi gente. Esto ya lo enseñé muchas veces y míralo. El último que voy a quedar con ello, que me gusta, la manera de poner y levantar el plástico ayuda, cambia totalmente las direcciones, mi gente. Fijaos, con esto vamos a trabajar. Mira, el pincel aquí, lo que usé en principio para el color verde. Puse un poco de color verde y estoy repasando suavemente. Míralo. Dejo resbalar, que resbale el pincel encima del tablero. El tablero es liso y ayuda a la perfección que vaya el pincel con toda la tranquilidad. Y tú vas llevándolo, haciendo forma líneas, mira, líneas repetidas, nos regala, mira, un efecto. Y a base de líneas, míralo, encima voy a poner así, líneas, 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 van dándome una textura espectacular, mi gente. Míralo, por favor. Y voy. Ahora voy a cambiar, pongo el color verde un poco de negro. Entonces, para darle más tono encima. Fijaos bien, ahí la base como se ve, un verde claro con el blanco y después líneas verdes y ahora líneas más verdes oscuras. Entonces pongo un poco de color negro con el verde y voy dando así pinceladas, míralo. Nada más, marcando con el pincel. Esto para crear esa capa un poco más oscura. Fijaos, mi gente. Vamos poco a poco mejorando el trabajo con cosas sencillas. Mira, el pincel limpio, mi gente. Limpio. Marco, pinceladas, golpes, que puedes llamarlos también, desde fuera para adentro, desde fuera para adentro. Aquí voy a marcar unas flores que voy a poner aquí. Míralo. Vuelvo a la segunda, de lo mismo, el pincel limpio, marco el sitio de la rosa que voy a hacer y no hay 2 sin 3, pongo la tercera de lo mismo. Ahora, mi gente, un color magenta que voy a ponerlo aquí en el centro, un color rojo magenta, una mezcla, pintura diluida en agua para tener este efecto. Ahora, el color naranja. Fijasteis bien, mi gente, mira, golpes que voy a dar, esto ya lo enseñé también en muchos tutoriales que tengo en mi canal. Entonces, aquí os fijasteis que no lo limpié
el sitio de la rosa totalmente, no quedó blanco blanco. Lo hice adrede. ¿Por qué? Poniendo el color naranja, mezclando con la base, que no estaba tan limpia, entonces va provocando el color marrón. Entonces el marrón con naranja va a saltar más y me da el efecto luz y sombra de los pétalos. Esto, mi gente, solo usando naranja. Pero dices, mira, está saliendo ahí el efecto, el color tono marrón por la base que tenía algo de verde aún. Fijaos bien, pongo rojo en el centro, rojo magenta color, y después solo, mira, cargo el pincel color naranja, nada más. Pero como ya tiene un poco de color ahí verde debajo, entonces mezclando va a dar tonos. Esto la maravilla. Esto es la magia de esta técnica. Usando solo tú un color y ahí vas a lograr tonos y colores. Efecto luz y sombra. Sin más, mi gente. Míralo, qué manera de trabajar. Que salgan efecto rosa solo haciendo el mismo movimiento. Y aquí puedes repetir la primera como hice ahora. Si no te gusta, pues cambiarle el tono y nada más. El mismo movimiento se repite y se gana ahí un efecto espectacular. Textura 3D. Ahora míralo. La pintura ya casi está seca. Entonces, primero para hacer que mojo el pincel en agua, repaso, repaso, repaso y voy poniendo colores. Míralo, mi gente. Mira, por favor. Mira qué manera de crear. Qué cosa más bonita. Ahí, más oscuro. Entonces, ahora que está oscuro, pues si quiero ponerle color, pues le pongo color. Mira, algo de naranja, una hoja así, para que vaya bien con las rosas. Y así conjuntamos el abstracto, dándole forma poco a poco. Ahora, con un bastoncillo de algodón, hago puntos alrededor, ahí para darle más forma todavía. Esto es lo bonito de esta técnica. Fijasteis, poco a poco empezó el trabajo que parecía el trabajo sucio, pero poco a poco vamos a añadir cosas, quitando cosas, y poco a poco se mejora el abstracto y ganamos texturas, efectos, tonos. Mira qué textura del fondo, por favor. Espectacular, algo maravilloso. Esa textura de la base solo se encuentra, solo la saca la técnica encáustica. Y con nosotros con esta técnica tan generosa que nos ofrece maravillas. Esta técnica encáustica se usa la cera, se usa el calor. Entonces aquí, gente, nada de esto. Un plástico, pintura acrílica diluida en agua o pintura del pudding y una base que permite, en esta técnica, que permite muchas bases, pues en un plástico sacamos maravillas. El pincel aquí tenía otro trabajo, otra misión. Aquí solo son golpes, los pétalos a base de golpes de fuera para adentro, con un color. Mira qué tonos tenemos aquí, por favor. Una belleza total, el efecto 3D. La rosa se ve encima. Eso lo hice adrede, por ahí debajo. El verde, mira, la rosa encima de ella se ve con sombra, mi gente. Algo maravilloso. Bueno, quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más.